origina este fenómeno, cuáles son las consecuencias. Él es vulcanólogo, académico de la UCN y director también del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico. Felipe Aguilera. Hola Felipe, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola Felipe. Hola, buenas tardes. Oye Felipe, partir preguntándote con un dato que obviamente yo no lo sabía, pero seguro hay un programa global de vulcanología de Estados Unidos que dice que en todo el mundo hay 1.359 volcanes. Sí, correcto. Hay una base de datos que es pública, de hecho se puede acceder a través de Internet, que es el programa de volcanismo global, y efectivamente ellos tienen un catastro de volcanes activos del mundo y efectivamente es la cifra que indicas. Wow. Y hay diferentes tipos de volcanes también, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias entre ellos, Felipe? Sí, mira, hay hartas diferencias. De hecho, lo que estaba mostrando recién es un tipo de volcán que se da particularmente en zonas como Islandia o como Hawái, que son volcanes que se ven estos rojos, ¿cierto? Que se extienden mucho ahí por la superficie. Pero los otros son como los que conocemos en Chile. Para nosotros en Chile los volcanes que son montañas, ¿cierto? Sí, claro. Entonces hay distintos tipos de volcanes que pueden tener distintos tamaños, pero lo de Islandia y lo que tenemos en Chile, las grandes montañas, son los dos principales tipos de volcanes que tenemos alrededor del mundo. Aunque lo más común sí son los que son estos tipos montañas. Claro, porque lo que veíamos ahí era como una meseta en llama, era como muy raro, no era como, claro, como esa montaña. Yo quería volver a la pregunta, porque dice 1.300 volcanes activos, entonces, ¿cierto? Porque no es lo mismo que un lugar donde hubo un volcán y ya no pasa nada. Estamos hablando de zona de movimiento bajo tierra. Sí, de hecho, a ver, ahí hay que hacer una diferencia. Están los que se llaman, dentro de ese grupo activo, hay dos tipos distintos. Son los que son activos, como este, que está haciendo erupción, ¿cierto? O como el Villarrica, por ejemplo, que está ahí lanzando fumarolas todo el tiempo a la atmósfera. Sí. Pero están los que también se llaman los potencialmente activos. Y los potencialmente activos son los que uno ve tranquilitos, en teoría, como el Calbuco, que de un día para otro hacen erupción. Entonces, esos potencialmente activos están ahí latentes. Ese es como el término correcto. ¿Y hay diferentes, Felipe, tipos de erupciones? ¿Es solamente lava lo que pueden expulsar? ¿O hay diferentes también maneras de manifestarse de estos volcanes? Sí, hay varias formas. Lo que están viendo en Islandia es precisamente lava, que es este material rojo, ¿ya? Sí. Pero efectivamente las erupciones son todas muy distintas. Estas son las más lindas, digamos, para la vista, en el sentido de que imagen. Tienen bellos colores, uno puede estar muy cerca, como están mostrando ahora, ¿cierto? Al lado están. ¿A qué distancia se puede estar en este caso? O sea, tú podrías estar al lado del flujo de lava, no tocarlo, pero ahí hay 2 metros, una cosa por el estilo, ahí se ve en la imagen. Sí, pero fíjate que existen otro tipo de productos también. Cuando nosotros revisamos las distintas erupciones, pensemos en las dos últimas grandes, Chaitén en 2008 en Chile o el propio Calbuco en 2015, ¿cierto? Ahí es distinto y vemos que salió una columna de cenizas, en el tefra se llama ese material, o piroclastos, que luego caen, ¿cierto?, a la superficie. Ese es otro tipo de erupciones. Para nosotros en Chile son más comunes esas, las que tiran cenizas hacia la atmósfera. Y estas son más complejas porque bajan a veces estas cenizas por las laderas muy rápido y no puedes escapar, o sea, no puedes estar al lado de ese volcán en erupción como es en el caso de Islandia. Y en palabras como sencillas, ¿por qué se producen estas como erupciones? Tiene que ver, obviamente me imagino, con lo que pasa... Los movimientos dentro de la Tierra, claro. Pero ¿por qué de repente uno hace la erupción y otro no? Ya, mira, lo que sale se llama magma, que está masa roja, que es lo que después se transforma en roca, es un sólido que es una roca pesada, ¿ya? Pero ese material es precisamente roca fundida. Entonces, si lo queremos ver en términos simples, lo podemos hacer en un ejemplo clásico de la casa o con 2 elementos. Si nosotros ponemos queso en un sartén y le ponemos calor, se funde, ¿cierto? Y se vuelve líquido. Sí. Con las rocas pasa lo mismo. Al estar bajo la superficie de la Tierra, hay zonas que tienen alto calor, por lo tanto funden la roca y hacen que salgan.
Pero esto va en conjunto con otra cosa. Así como nosotros usamos las gaseosas, ¿cierto? O el agua mineral, por ejemplo, al tener gas, cuando tenemos la tapita cerrada, ¿cierto? El gas está ahí comprimido, está disuelto en el líquido. Pero si nosotros abrimos la tapa, es decir, bajamos la presión, sale. Y si antes lo batimos, por ejemplo, sale más violento. Claro. Entonces las erupciones son eso. El magma tiene gas adentro. ¿Y por qué sale? Porque el gas se empieza a separar. ¿Ya? Y eso pasa porque el magma sube y pierde presión, porque cada vez hay menos rocas arriba. Y ese es el motivo principal de por qué tenemos erupciones volcánicas en la Tierra. ¿Y qué sucede con este magma que sale o con la ceniza en el caso que, por ejemplo, del volcán Calbuco y todo lo que vivimos acá en el sur de Chile? ¿Cuáles son las consecuencias? Tengo entendido que también, por ejemplo, si esa ceniza llega al mar, también no es nada bueno, ¿no? ¿Cuál es la distancia que puede abarcar un volcán en erupción? A ver, por ejemplo, un flujo de lava como estos de Islandia tienen un par de kilómetros, 8 kilómetros, 10, casos muy extremos, alcanzan los 20 o 30 kilómetros de distancia. Son bastante acotados en cuanto a espacio que ocupan. Estas que emiten cenizas, como el caso, como les mencionaba, el del Calbuco, eso sí puede avanzar todo, pueden dar vuelta por toda la Tierra. Como lo vemos en la imagen ahora, Calbuco, esa ceniza, correcto. Cuando entra ahí a la atmósfera, esto empieza a circular y empieza a dar vueltas. Entonces se demoran un par de semanas. Entonces son eventos completamente distintos, que tienen influencias completamente distintas. El problema con las cenizas es que cubren muchas cosas. Por ejemplo, el año 91 en el volcán Hudson fueron más de 2 metros de ceniza, cubrió parte de Chiletico, por ejemplo. ¿Ya? O también es muy malo para la respiración, porque en el fondo estamos aspirando ceniza, que es muy fina y eso es muy, muy tóxico. Entonces son eventos distintos que además producen efectos muy distintos según corresponde. Felipe, está muy interesante la conversación, por lo tanto te voy a hacer 2 preguntas en una. Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede durar una erupción? Y también si se puede, así como tanto se ha hablado de los terremotos, ¿se puede prevenir con instrumentos una posible erupción? Ya, ¿prevenir o predecir? Predecir. A ver, respecto a la predicción de la actividad volcánica, no podemos decir, a ver, lo que se hace es un pronóstico, no una predicción. Predicción es decir, va a ocurrir el día tanto, a tal hora, con tantos segundos. Lo que sí se puede es pronosticar, que es lo que se hace con el tiempo. En el caso de este volcán de Islandia, varias semanas antes empezaron a anticipar de que venía la erupción. Hay mucho instrumental que te permite ver cuándo sube el magma a la superficie. Entonces tú podrías decir, ¿viene la erupción? Los islandeses incluso indicaron, ahí, en este sector va a ocurrir, así ocurrió. Pero no te podían decir cuándo. Entonces, tú instrumentalmente sí puedes empezar a hacer mediciones como para poder hacer este pronóstico. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdón, que se me escapó. No, te preguntaba cuánto tiempo podía durar una erupción volcánica. ¿Cuánto dura, la actividad? La actividad, claro. Sí, volcanes, por ejemplo, como en el caso de Calbuco, esos pueden durar, a ver, el de Calbuco duró un par de semanas, casi un mes. Sí, más o menos. Cauye duró mucho tiempo, el año 2011 duró prácticamente 9 meses. Pero tenemos casos, por ejemplo, del volcán Paricutín en México, que estuvo casi 10 años en actividad. Lo común es que sean breves. Por ejemplo, el caso de Islandia duran un par de meses, 2, 3 meses. Y casos muy extremos, como les decía, el de Paricutín. En Chile, dentro de los recuerdos ahora de hace un par de años atrás, lo más largo ha sido Navidad en Lonquimay, en el año 88, que la erupción duró entre 9 a 10 meses. Bastante y esos también. son periodos largos. Claro. Sí, algunas son bastante extensas en el tiempo. Felipe, y que un volcán esté dormido significa que en algún momento puede llegar a hacer erupción. No, cuando ya hablas dormido se asocia principalmente a cuando ya están extintos. Eso significa perfecto. Que ya ese volcán nunca más va a entrar en erupción. Nunca más va a hacer erupción. Correcto. Y de eso estamos llenos, digamos. Eso es porque el magma ya se solidifica y no tiene la capacidad de salir hacia la superficie. O sea, se forma una roca sólida bajo la tierra y ahí se estanca. Claro.
Felipe, muchísimas gracias. Me encanta poder conversar de estos temas, sobre todo que, bueno, ahora hay varios que están en actividad. Acá por lo menos también en nuestro Chile, que estamos acostumbrados somos un país volcánico. Somos un país volcánico. Es bueno saber del tema. Cariños a la distancia. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Vamos a ir con Micho porque el día de hoy está celebrando su cumpleaños.